Resumen de la Biblia del libro Segunda de Timoteo, parte número 5. Los tiempos peligrosos en los últimos días, capítulo 3, versículo 1 al 9. Introducción. En cada generación surgen desafíos que ponen a prueba la fe. A lo largo de la historia, los creyentes han enfrentado persecuciones, cambios culturales, crisis sociales y profundas transformaciones morales. Sin embargo, el apóstol Pablo de Tarso advierte a Timoteo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Su advertencia no se centra principalmente en crisis políticas o catástrofes naturales, sino en algo aún más profundo y preocupante, un deterioro moral y espiritual dentro del corazón humano. Estos tiempos peligrosos no se caracterizan únicamente por violencia visible o conflictos externos, sino por una transformación interna silenciosa. El problema no es solo lo que sucede alrededor del creyente, sino lo que puede comenzar a gestarse dentro de la cultura, y aún dentro de la comunidad de fe. Cuando los valores divinos son reemplazados por prioridades centradas en el yo. Pablo describe una sociedad donde el egoísmo se convierte en virtud, el materialismo en meta suprema y la religiosidad en mera apariencia. Es un retrato de corazones que mantienen formas externas de espiritualidad, pero que han perdido el poder transformador de una relación genuina con Dios. La advertencia es clara. El peligro mayor no siempre es la oposición abierta contra la fe, sino la distorsión silenciosa de sus principios. Cuando el amor propio desplaza el amor a Dios, cuando el dinero ocupa el lugar de la confianza en el Señor y cuando la piedad se reduce a ritual sin transformación, la decadencia espiritual se vuelve una realidad. Este pasaje no fue escrito para generar temor, sino discernimiento. No fue dado para producir desesperanza, sino preparación. No busca alarmar, sino despertar. El creyente necesita reconocer las señales de decadencia espiritual para mantenerse firme en medio de ellas. Necesita aprender a distinguir entre una fe auténtica y una superficial. Necesita evaluar no solo el entorno cultural, sino también su propio corazón. Porque los tiempos peligrosos no solo describen una época futura, describen una condición espiritual que puede manifestarse siempre que el ser humano se aleja de Dios. Y en medio de esa realidad, el llamado sigue siendo el mismo: permanecer fieles, vigilantes y arraigados en la verdad. Los tiempos peligrosos en los últimos días. Tiempos peligrosos, una realidad espiritual. En esta advertencia solemne, el apóstol Pablo de Tarso escribe a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo no presenta esta declaración como una posibilidad remota, sino como una certeza. Debes saber esto implica preparación consciente. El creyente no debe vivir sorprendido por la decadencia moral, sino informado y alerta. La palabra peligrosos comunica la idea de tiempos difíciles de soportar, moralmente pesados y espiritualmente complejos. No describe únicamente persecución abierta, sino una atmósfera cultural que presiona la conciencia y diluye los valores divinos. No se trata solo de oposición externa, sino de corrupción interna. El peligro mayor no es simplemente lo que sucede fuera de la iglesia, sino lo que puede infiltrarse dentro de ella, actitudes, prioridades y valores contrarios al carácter de Dios. Cuando el ambiente espiritual se contamina, la fe superficial se debilita rápidamente. Solo una convicción profunda puede permanecer firme en tiempos así. Amadores de sí mismos. La lista comienza con una raíz que explica muchas otras actitudes. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. El amor propio desordenado coloca al yo en el centro. No se refiere a un cuidado saludable de uno mismo, sino a una exaltación egoísta que convierte al individuo en su propio Dios. Cuando el yo ocupa el trono del corazón, Dios es desplazado. El orgullo reemplaza la humildad. La autosuficiencia reemplaza la dependencia de Dios. La autopromoción reemplaza el servicio desinteresado. Una sociedad centrada en el individuo inevitablemente pierde sensibilidad espiritual. Todo se evalúa según beneficio personal, comodidad personal y reconocimiento personal. Este amor desmedido por uno mismo produce soberbia en lugar de gratitud. Desobediencia en lugar de sumisión. Ingratitud en lugar de reconocimiento a Dios. Falta de afecto natural en lugar de compasión genuina. Cuando el corazón se endurece, la relación con Dios y con los demás se debilita. Las relaciones se vuelven utilitarias. La adoración se vuelve secundaria.
La vida espiritual se vuelve superficial. El creyente debe examinarse con honestidad. ¿Está Cristo en el centro o lo está el yo? ¿Busco la gloria de Dios o la afirmación personal? Amadores del dinero. Pablo continúa describiendo otra señal clara de deterioro espiritual. Amadores del dinero. El amor al dinero no se limita a poseer recursos. Es una actitud interna donde la seguridad, la identidad y el valor personal dependen de lo material. Cuando el dinero se convierte en prioridad absoluta, la ambición reemplaza el contentamiento. La codicia desplaza la generosidad. El éxito material se convierte en medida de valor personal. La confianza en Dios es sustituida por confianza en los recursos. El materialismo crea una ilusión de autosuficiencia. Hace creer que todo puede resolverse con estrategias financieras, minimizando la necesidad de dependencia espiritual. El problema no es el dinero en sí, sino el corazón que lo idolatra. Cuando el dinero ocupa el lugar de Dios, la fe se debilita y la espiritualidad se vuelve secundaria. Las prioridades cambian. El tiempo con Dios se negocia. El servicio se condiciona. El creyente debe preguntarse: ¿mi confianza está en el Señor o en mis recursos? ¿Mi generosidad refleja fe o temor? Apariencia de piedad sin poder. Quizá la descripción más alarmante aparece en esta frase. Y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí Pablo señala una religiosidad superficial. Personas que conservan formas externas de fe, pero carecen del poder transformador del Evangelio. Es posible hablar lenguaje religioso sin vivir obediencia real. Asistir a reuniones sin experimentar transformación. Defender doctrina sin reflejar carácter piadoso. Mostrar actividad espiritual sin verdadera comunión con Dios. La apariencia de piedad es peligrosa porque engaña. Puede convencer a otros, e incluso a uno mismo, de que todo está bien espiritualmente, cuando el corazón permanece distante de Dios. La verdadera piedad no es solo externa, produce fruto visible. Humildad auténtica. Amor sincero. Dominio propio. Perseverancia en la fe. Una fe sin poder es una fe sin transformación. Y una fe sin transformación termina siendo solo tradición vacía. El engaño y la resistencia a la verdad. Pablo menciona ejemplos de hombres que resistieron la verdad, recordándonos que el engaño espiritual no es nuevo. A lo largo de la historia han existido personas que aparentan sabiduría, pero cuyo corazón está lejos de Dios. El deterioro moral no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual. La verdad se relativiza. El pecado se normaliza. La conciencia se endurece. La mentira se justifica. Primero se tolera lo incorrecto. Luego se acepta. Finalmente se celebra. Sin embargo, Pablo asegura que el engaño no prevalecerá indefinidamente. La falsedad eventualmente será expuesta. La verdad puede ser resistida por un tiempo, pero no puede ser anulada. Enseñanza clave. La decadencia espiritual es una realidad que el creyente debe discernir. No podemos vivir ingenuamente. Debemos evaluar el entorno cultural, pero también examinar nuestro propio corazón. El peligro no solo está afuera, puede infiltrarse silenciosamente en nuestras prioridades y actitudes. El llamado no es a aislarnos del mundo, sino a mantenernos firmes dentro de él. No es a temer, sino a permanecer vigilantes. No es a desesperarnos, sino a aferrarnos a la verdad. Discernir significa reconocer el egoísmo cultural sin adoptarlo. Identificar la idolatría del dinero sin permitir que gobierne nuestro corazón. Detectar la religiosidad sin transformación y buscar una fe genuina. Y, sobre todo, examinar si alguna de estas actitudes está creciendo silenciosamente en nosotros. Porque los tiempos peligrosos no solo describen una época, describen una condición del corazón humano apartado de Dios. Y frente a esa realidad, el creyente está llamado a vivir con claridad, convicción y autenticidad espiritual. Conclusión. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9, el apóstol Pablo de Tarso nos ofrece un diagnóstico claro de los tiempos peligrosos, una sociedad centrada en el yo, dominada por el materialismo y marcada por una espiritualidad superficial.
Su descripción no es exagerada ni simbólica, es realista y profundamente actual. Revela la condición del corazón humano cuando se aleja de Dios. Pero esta advertencia no es motivo de pánico, sino de preparación. Pablo escribió estas palabras a Timoteo para fortalecerlo, no para atemorizarlo. Del mismo modo, el propósito del pasaje no es sembrar ansiedad, sino despertar discernimiento. Dios no revela la realidad de la decadencia espiritual para producir desesperanza, sino para formar creyentes firmes, conscientes y maduros. Si el mundo ama el yo, nosotros amamos a Dios. Si el mundo idolatra el dinero, nosotros confiamos en el Señor. Si el mundo mantiene una apariencia de piedad, nosotros buscamos una fe transformadora. La oscuridad no debe sorprendernos. Fue anunciada. Pero tampoco debe paralizarnos. El aumento de la confusión moral no significa que la verdad haya perdido su poder. Significa que la luz debe brillar con mayor claridad. En medio de tiempos peligrosos, el creyente está llamado a ser luz. No una luz escondida, ni intermitente, sino constante. Una vida que refleje humildad en una cultura orgullosa. Generosidad en medio de la codicia. Sinceridad espiritual en un entorno de religiosidad superficial. La firmeza espiritual no se construye en momentos de crisis, sino en la disciplina diaria, oración constante, estudio de la palabra, comunión genuina con Dios y obediencia práctica. Cuando el corazón permanece arraigado en la verdad, puede resistir la presión cultural sin ceder. Además, esta advertencia nos recuerda algo esencial. Antes de señalar la decadencia externa, debemos examinar la interna. El mayor campo de batalla no está en la sociedad, sino en nuestro propio corazón. Allí se decide si Cristo reina o si el yo reclama el trono. Que podamos discernir la decadencia espiritual sin adoptar sus valores. Que podamos mantener la verdad sin endurecer el corazón. Que podamos vivir con convicción sin perder compasión. Y que nuestra vida refleje una piedad genuina, viva y llena del poder de Dios, no una apariencia, sino una transformación real. Porque aunque los tiempos sean peligrosos, el Dios al que servimos sigue siendo soberano. Y donde la oscuridad aumenta, la luz de una fe auténtica puede brillar con mayor intensidad.